Ahora sí, entonces, bienvenidos y bienvenidas a esta última ronda metropolitana del año, una ronda que nos convoca, un espacio que nos convoca a hablar y a compartir conocimiento entre pares. Hemos tenido una gran variedad de temas que se han ido tocando este año y nos hemos reservado para el final este tema que es muy especial, que es discutir el metropolitanismo. El metropolitanismo como proyecto académico que está creciendo en varias universidades, como en esta, que es la Universidad de Buenos Aires, donde tiene su posgrado de urbanismo metropolitano ya desde hace 3 años. El metropolitanismo como un desafío cultural, una forma de pensar y de entender las ciudades, de entender los sistemas urbanos complejos, y que lleva al desarrollo de un corpus disciplinario, de una metodología, de una forma de encarar eh, la toma de decisión. Al fin y al cabo, estamos hablando de cómo proyectar la gran ciudad, de cómo pensarla, y bueno, ayer cuando compartíamos con los alumnos y las alumnas del curso algunas reflexiones finales, uno de ellos dijo, lo que yo entendí es que el metropolitanismo nos lleva a entender la ciudad, la complejidad de la ciudad, entender que no es solo un tema de escala, no es una ciudad de 10 millones de habitantes, de 5 millones, es una ciudad que está pensada y se toma la decisión de manera parcial, porque el poder está repartido, ¿no? En muchas jurisdicciones, en muchos niveles de gobierno. Y bueno, y eso nos desafía porque la mayoría de las ciudades no están organizadas para dar respuesta a esa complejidad. Y desde la academia tenemos la responsabilidad de hacernos las preguntas de cómo va a ser el futuro y de buscar respuesta a esas preguntas. Así que qué mejor que darnos la ronda de hoy para tratar de indagar qué es lo que se está pensando en la academia, en distintos lugares del mundo, con 5 invitados, realmente un privilegio total. Tener a uno solo ya sería extraordinario, poder intercambiar entre nosotros 6, me incluyo, la verdad que es fabuloso. Contar con ustedes que nos han ido acompañando a lo largo del año, mucho más. Así que vamos a ir directamente a las presentaciones que las va a llevar adelante Lor Garel, que es la coordinadora del curso, y va a presentar brevemente a quienes hoy nos van a acompañar en esta nueva ronda metropolitana. Adelante, Lor. Hola y buenas tardes a todos. Hoy están con nosotros Antonella Contín, que es arquitecta y tiene un doctorado en Arquitectura y Diseño Urbano. Actualmente es profesora adjunta en el Departamento de Arquitectura y Estudios Urbanos del Politécnico de Milán. Coordina el MS Lab, Laboratorio de Medidas y Escalas de la Ciudad Contemporánea, y es responsable científica de proyectos europeos entre universidades europeas y latinoamericanas. Ha organizado talleres y seminarios internacionales y es la coordinadora de grupos de proyectos de investigación. Da conferencias en varias universidades al internacional y sus investigaciones se interesan particularmente a la arquitectura metropolitana, nuevos modelos de desarrollo sostenible del crecimiento urbano, ciudad sensible e inteligente, nuevas tecnologías y mapeo del diseño urbano. También desde Brasil nos acompaña Cid Blanco Jr., que es arquitecto urbanista y máster en arquitectura y urbanismo por la Universidad de São Paulo y doctorando por la Universidad de Lisboa en Portugal. Especialista en planificación y gestión de programas para reducir la pobreza urbana por el Instituto para la Vivienda y los Estudios de Desarrollo Urbano en Holanda, y en el diseño y desarrollo de la vivienda por el Departamento de Arquitectura y Ambiente construido en la Facultad de Ingeniería de Lund, en Suecia. Trabajó por 15 años en la administración pública con políticas de desarrollo urbano, vivienda, planificación estratégica, inclusión social, participación ciudadana, comunicación y cultura a nivel local y nacional. Como consultor ha trabajado para instituciones gubernamentales nacionales e internacionales, incluyendo agencias de Naciones Unidas y bancos de desarrollo. Actualmente trabaja como especialista senior en desarrollo urbano sostenible, vivienda y gestión pública, y coordina el Observatorio Metropolitano de los ODS. Federico Berbejillo está con nosotros desde Uruguay, es arquitecto y cuenta con estudios en desarrollo local y urbanismo. Fue director nacional de ordenamiento territorial del Uruguay.
Actualmente es consultor en desarrollo urbano, planificación, proyectos y gestión, especialista en planes urbanos y metropolitanos en Uruguay, Argentina y otros países de la región. También es profesor catedrático de Urbanismo, Ambiente y Paisaje en la Universidad OT de Uruguay y profesor invitado en programas de posgrado regionales en planificación y urbanismo. Desde Londres está Alfredo Ramírez, que es arquitecto, cofundador y director de Grand Lab y codirector del programa de posgrado en urbanismo del paisaje en la Architectural Association en Londres. Estudió arquitectura en México y tiene una maestría en urbanismo del paisaje en la misma asociación. En Grand Lab, Alfredo ha liderado el desarrollo de proyectos en los temas de arquitectura, paisaje y urbanismo y en una variedad de contextos como China, México, España, Rusia, Chile, Reino Unido, entre otros. Se concentra principalmente en el desarrollo a gran escala de espacios públicos como el Plan Maestro Olímpico para Londres 2012 y recientemente la remodelación de 12 kilómetros de la avenida principal de Santiago de Chile, Alameda Providencia, en un corredor integral de transporte urbano. También ha ganado y desarrollado varios concursos, talleres, exhibiciones y proyectos, incluyendo la entrada ganadora para el Plan Maestro de la Competencia Internacional de la ciudad de Longan, la propuesta ganadora para desarrollar el distrito de Jiading en Shanghái, la propuesta ganadora para remodelar el Parque Sokolniki, el parque más grande de Moscú, el desarrollo en concurso de un plan maestro para reubicar una estación de tren en la ciudad de Inichen, Italia, y el complejo construido para la Exposición Internacional de Horticulturas que se inauguró en Xi'an, China, en el 2011. Y finalmente, desde Colombia, Sergio Montero, que es profesor asociado en Desarrollo Urbano y Regional en el Centro Interdisciplinario para Estudios sobre Desarrollo, el CIDER, de la Universidad de los Andes. Su investigación se centra en la circulación global de conocimiento y políticas sobre planificación urbana, la relación entre gobernanza y desarrollo económico local y regional, y en los instrumentos y posibilidades de inclusión en procesos de renovación urbana en ciudades latinoamericanas. Su investigación sobre la construcción y circulación global de Bogotá como modelo de transporte sostenible ha sido publicada en revistas de estudios urbanos y latinoamericanos como Urban Studies, IJURR, EPA, Economy and Space, o Latin American Perspectives. En el 2017 fue galardonado con el premio Regional Studies Association de Routledge Early Career Award por su libro Fragile Governance and Local Economic Development, coeditado con Karen Chappell, el cual fue publicado en español como Regiones Periféricas, Gobernanza Frágil, Desarrollo Económico Local desde América Latina. Muchas gracias, Lor. Bueno, creo que después de 5 minutos de presentaciones estamos listos para tener una super ronda. Y me gustaría comenzar remitiéndome, si quiere, un poco a una historia personal que me llevó a tratar de pensar estos temas. Cuando tuve que coordinar coordinar los lineamientos estratégicos metropolitanos del AMBA, espacio en el cual tuve el privilegio de conocer y de tratar con Federico Rejillo en algunas ideas de cómo lograr un mecanismo de gestión hábil, potente y transformador. Me preguntaba por qué los profesionales llegábamos tan poco preparados a esa instancia, ¿no? Sentía que no tenía todas las herramientas y de hecho tuvimos que improvisar mucho sobre la marcha, nutrirnos de distintos expertos que venían de varios lugares del mundo, pero difícilmente podíamos decir que estábamos preparados para enfrentar un desafío tan grande como armar los lineamientos de una ciudad de 15 millones de habitantes. La idea quedó en mi cabeza hasta que años más tarde tuve la oportunidad de ir un año a pensar al MIT en un programa muy lindo que se llama SPURS y que recomiendo a cualquier joven entusiasta de estos temas que lo tengan en el radar. Programa que también hizo Federico, quiero decir, me antecedió en ese curso. Y empezamos a desarrollar el MetroLab. MetroLab era un espacio para el intercambio de ideas entre pares, expertos, técnicos, académicos, que venían a traer lo que ellos sabían sobre la temática
y entre todos empezamos a tratar de darle forma a esta idea de una teoría disciplinar metropolitana, a una cuestión. Entre la gente que conocí, tuve también la oportunidad de conocer a Pedro Ortiz, Antonella Contín, que desde el primer momento me acompañaron, me ayudaron, me dieron ideas, discutimos, negociamos, nos reímos y viajamos. Y uno de los viajes a los que me invitó Antonella fue a Irán, donde estaban viendo también esta cuestión metropolitana. Y fue en ese viaje, en un viaje colectivo, donde conversando con Pedro y con Antonella, discutíamos cómo se podía llevar adelante la formación de una disciplina metropolitana. O sea, la idea de un cuerpo disciplinario capaz de ordenar estas temáticas, darle forma, ponerle nombre a las cosas, ayudar a pensarlas. El camino creo que está recién iniciado y va a llevar mucho tiempo lograr eso. Pero me gustaría, Antonella, si nos querés contar en unos 5 minutos, sé que es poco tiempo, ¿qué es la disciplina metropolitana? ¿Cómo la estás pensando vos desde Milán? ¿Cómo la están pensando otros que conocés desde otros lugares? Gracias, Gabriel. Primero, puedo tener una referencia con lo que ha dicho tus estudiantes. Primero, la metrópoli es un sistema complejo y el ADN de la metrópoli y el ADN de la ciudad son absolutamente diferentes. Y lo son no solo por la escala, pero también para la escasez de los recursos, sobre todo para la velocidad de este crecimiento. Creo que la primera pregunta que nos hemos hecho entre nosotros, también al MIT, fue: ¿necesitamos una disciplina? Muchos de nuestros amigos nos habían dicho que no, porque referían esta palabra a un orden militar. Yo creo que para nosotros, además, disciplina etimológicamente se conecta más con la idea de una forma ordenada de comportarse. Y por eso la necesidad de encontrar una forma ordenada para gestionar esta complejidad y para también construir esta complejidad. Quindi hemos empezado a decir que sí, la necesitamos, pero para tener una disciplina necesitamos una historia de la teoría, no tanto para la historia, pero para entender cuáles son las preguntas y los modelos del pasado. Muchas veces nuestras preguntas son las mismas. Necesitamos herramientas y necesitamos competencias. Tenemos en la disciplina dos diferentes ámbitos. Una son las políticas y la otra, en la que yo me quedo, son las aplicaciones mediante proyectos. Y después tenemos preguntas de investigación. Unas de esas preguntas que a mí me interesa más son, por ejemplo, cómo podemos estructurar el pensamiento de esta complejidad, cuál es el ordenamiento del espacio físico, cómo un proyecto puede ser sostenible, y por eso el tema de los principios. ¿Qué quiere decir bien común y público a la escala metropolitana? Un tema de valores. ¿Cuáles son las herramientas que nos ayudan a identificar la dinámica de los procesos metropolitanos? El tema del bounding box, el tema del field of action. Y también el tema de qué proyectos tenemos que plantear. Como universidad, solitamente nosotros decimos que nuestros son metaproyectos, son enzimas de negociación con los diferentes agentes metropolitanos. Lo que estamos buscando en Milán es las condiciones de la inteligencia colectiva, que quiere decir conectar la intención. Intención es una palabra que está conectada con el tema del significado. Y también la motivación, que es una palabra que está más conectada con el tema de la acción, entre la universidad, que sabe cómo se empieza, tiene los principios, y los desafíos, los issues de los agentes metropolitanos. Y aquí yo creo que están los dos diferentes momentos. El primer momento para la construcción de una disciplina es determinar las condiciones del método.
Las condiciones del método quiere decir cuáles son los elementos que nos permite producir una práctica de la disciplina metropolitana, cómo se unen las ideas con las acciones. Y este momento tiene dos pilares. El primer es un glosario. Tenemos que tener el mismo lenguaje porque esta disciplina es transdisciplinaria. Y para eso necesitamos entender cuáles son nuestras palabras. Y los otros pilares, diciamo, conceptuales son un riferimento teórico saldo, que nosotros hemos llamado el Metropolitan General Principle and Issue, que solo se puede hacer si tenemos la colaboración de las diferentes disciplinas. Quiero decir, el primer momento es un momento epistemológicamente muy fuerte. El segundo momento es el momento de la construcción de la metodología. Y esta es la metodología que está hecha por fases y es el momento que nos permite de conectar los desafíos de los agentes metropolitanos con los principios. Nosotros decimos que tenemos tres momentos. Un momento que se llama que el problem finding, después tenemos el problem setting y solo al final el proyecto que el problem solving. Para hacer esto necesitamos herramientas. La primera dos ya la he dicho, que son herramientas transversales. El glosario es una definición teórica de los principios conceptuales y los otros tres son herramientas que se suceden, ¿no? Y que son unos storyboard. Necesitamos entender, sintetizar la diferente narrativa de los agentes metropolitanos. Son una cartografía metropolitana de datos abiertos que nos permite de construir la parte estructural, la metrometris, quindi l'elemento ordenador del territorio físico, y al final otra parte de esta cartografía que son los mapas de las dinámicas de los procesos, que nos permite de hacer la Metropolitan Acupuncture Chart, que es la definición de dónde tengo que actuar con proyectos metropolitanos. Para resumir, esta estrategia que une intenciones, el significado, condiciones del método, el método, que es el método para la acción, nos permite de obtener un plan estratégico y después un plan estructural. No sé si he contestado. Fantástico, fantástico. Y ya que Antonella está mencionando esta idea de agarrarse de otras disciplinas, vamos a aprovechar que vino Alfredo hoy a la reunión y haga algún aporte desde la disciplina que ellos desarrollan en su propio lado. ¿Qué aportes pensás que esta mirada desde el paisaje, que nos has dado una clase tan buena hace un tiempo, puede llevar a aportar a lo metropolitano, Alfredo? Sí, gracias Gabriel y gracias Antonella por estas reflexiones sobre el metropolitanismo. Y bueno, pues sí, nosotros sí tratamos de integrar, digamos, esta tradición, ¿no? del paisaje dentro de lo que podríamos llamar esta nueva disciplina, ¿no? del metropolitanismo. De hecho, en la IA también estamos pues desarrollando un programa que se llama Metropolitan Landscapes, con la idea precisamente un poco de aprovechar, ¿no? digamos, de esta transdisciplinaridad que emana, ¿no? de estas prácticas. Y una de las cosas que, bueno, nosotros hemos desarrollado también en la maestría en Landscape Urbanism es las formas, los métodos, los modelos que provienen del paisaje y la manera en la que esos pueden informar, ¿no? estos métodos o estas prácticas. Una de las, bueno, hay, digamos que el clásico entendimiento del paisaje como algo que, pues, que tienes que tener a lo largo del tiempo, ¿no? Que tienes que tener cierta
manejar materiales pues que están vivos, ¿no? Que están en constante evolución, ¿no? Esta idea de que no es un proyecto consolidado, ¿no? O es un objeto final al cual se dirige uno, sino que es una cuestión que va evolucionando, ¿no? Y que pues depende de muchos factores, ¿no? Pero necesariamente existe una necesidad, ¿no? De coordinarla, de dirigirla hacia ciertos objetivos, tomando en cuenta, digamos, esta necesidad. Y bueno, hay algunos aspectos que a mí en particular me interesa y que discutimos un poco la vez pasada, ¿no? En la presentación que dimos, que es, por ejemplo, la idea de entender las regiones metropolitanas o estos entornos como elementos que son parte de un proceso de urbanización planetaria mucho más amplio, ¿no? Y que por lo tanto, pues nuestra visión de paisaje pues nos hace tratar de leer pues todas esas redes y todas esas interconexiones que existen y sin las cuales pues estas aglomeraciones urbanas, ¿no? Que son simplemente, digamos, intensidades que suceden en puntos más específicos, necesariamente dependen de otros paisajes, ¿no? De paisajes que algunos llaman operativos, que nosotros llamamos consecuentes, ¿no? Que es básicamente todos aquellos que las metrópolis necesitan para su vida diaria, ¿no? Comida, arena para el concreto, agua, y que normalmente en el mundo globalizado que vivimos, pues vienen más allá de los límites, si es que existen un límite claro, digamos, de estas metrópolis, ¿no? Entonces, una de las cosas que yo creo que aporta este tema del paisaje es la conciencia, ¿no? O el reconocimiento de que cada que se construye algo, cada que organizamos algo, cada que coordinamos algo, pues afecta a otros territorios, ¿no? Por ahí hay un escritor famoso naturalista aquí en el Reino Unido que se llama Robert Macfarlane, que básicamente lo que él dice es que pues, todas las ciudades, o en este caso pues, las regiones metropolitanas, son el resultado de la acumulación de materiales que han sido extraídos de otras partes, ¿no? Entonces, si tú te imaginas esa acumulación, digamos, en una sección, si aquí se viene acumulando pues todo, ¿no? No solamente materiales, personas, culturas, etcétera. Otras partes han sido extraídas, digamos, de esos paisajes, ¿no? Entonces, una cuestión importante es pues, la conciencia, ¿no? De esa reciprocidad que existe y que muchas veces no es igual, ¿no? Y que provoca desigualdades. Y el otro aspecto que yo creo que es muy interesante, por lo menos desde mi punto de vista, es el entendimiento de que todas las ciudades y regiones metropolitanas están asentadas dentro de un paisaje, geografía, ecología muy específica, ¿no? Humedales, ríos, valles, bosques, todos ellos son elementos, ¿no? Que pues normalmente se han tomado, bueno, son parte, digamos, de la disciplina paisajística, ¿no? Y que ahora mismo a mí me parece como crucial entenderlos, ¿no? Para poder tomar las decisiones importantes, ¿no? Sobre todo ahora que pues vivimos en una crisis pues climática, ¿no? Que entonces nuestra relación, ¿no? con la naturaleza, ¿no? A final de cuentas las metrópolis son básicamente el resultado de un tipo de relación entre sociedad y naturaleza que estamos generando. Entonces es importante que reconozcamos esa, que estos asentamientos pues, están en elementos de naturaleza que tenemos que trabajar con ellos, ¿no? Y que no tenemos que tenemos que cambiar ciertas mentalidades para no controlarlas, ¿no? Sino que tenemos que generar una actitud más de reciprocidad, ¿no? Y es algo que no solamente, como Antonella decía, el paisajismo dice, hay muchos economistas ahora, ¿no? Por ejemplo, economistas ecológicos, ¿no? Que hablan, pues, por ejemplo, de los límites planetarios, ¿no? Y la manera en la que se tiene que tomar en cuenta, pues, para poder practicar respetar, ¿no? Los límites que tiene la naturaleza y sobre todo el impacto que tiene pues, en poblaciones que son afectadas al respecto, ¿no? Entonces, esos dos yo creo
son cuestiones que a mí particularmente me parece que el paisaje aporta, ¿no? a esta disciplina, pero igualmente, pues igual quiero traer a la conversación a Federico, a Federico que mencionaba Gabriel al principio, ¿no? Y que a lo mejor él nos puede platicar más sobre los principales elementos teóricos, ¿no? Y conceptuales que el metropolitanismo debería considerar, ¿no? Yo considero que estos elementos del paisaje, pero supongo que hay una cantidad bastante más compleja y que Federico igual nos puede iluminar. Creo que estás silenciado. Gracias, Alfredo y Antonella y Gabriel. Estaba con el mudo. Yo pienso que hay como una primera idea sería que si hablamos de disciplina metropolitana, en cierto modo nos ubicamos en una especie de metalenguaje en relación al lenguaje de otras disciplinas, porque en realidad las usamos para construir juicios interdisciplinarios o multidimensionales. En ese sentido, veo a la disciplina metropolitana en gran medida como un esfuerzo de integración de saberes en torno a ciertas claves muy concretas, que son claves vinculadas a los procesos y las formas del territorio, ¿no? Y a la forma en que se vive ese territorio. Yo creo que hay como tres desafíos o tres aspectos del desafío, llamémosle disciplinar metropolitano, que tienen que ver, el primero de ellos, con cómo conocemos lo metropolitano y cómo generamos diagnósticos. El segundo, con cómo imaginamos futuros metropolitanos y cómo adherimos a ideas de futuro en términos de visiones o de futuros deseables. Y el tercero es cómo estructuramos un proceso de planificación y gestión capaz de transformar el sistema en la línea en que nos hemos planteado. Entonces, me gustaría como recorrer estos tres y para luego comentar algunos énfasis, porque no pretendo ser exhaustivo, simplemente expresar desde el punto de vista personal algunos aspectos que me parecen necesarios de reforzar. El objetivo de conocer el conocimiento metropolitano, yo creo que es cómo integramos en un cuadro de interacciones espacio-temporales, pero también dimensionales, a otros conocimientos previos que vienen recortados por espacio, que vienen recortados por tiempo, que vienen recortados por dimensión. O sea, por lo menos en mi experiencia, cuando he tenido que trabajar en estos temas, gran parte del trabajo es partir de conocimiento previo. Pero justamente está el desafío de integrarlo y producir un nuevo conocimiento sobre los hechos y procesos más relevantes para el territorio y los procesos metropolitanos. Entonces, en ese sentido, me parece una segunda idea fuerza es que quien trabaja en el tema metropolitano no tiene que producir la enciclopedia metropolitana. Lo que tiene que hacer es identificar, cuanto antes mejor, cuáles son los asuntos críticos para el devenir metropolitano, es decir, para el devenir del sistema en su conjunto, ¿no? Habrá otras planificaciones que tienen que ver con el devenir de un barrio, de una zona o de un sistema sectorial. Pero el metropolitanismo me parece que tiene que encontrar su punto de compromiso en los asuntos críticos que hacen a lo metropolitano, es decir, a la complejidad de lo metropolitano. En ese sentido, yo creo que, bueno, una pequeña nota al costado es que vivimos en un mundo en donde la circulación de teorías y de métodos y de doctrinas es cada vez más fuerte, y uno de los desafíos con los que se enfrenta el planificador es que muchos de los asuntos críticos ya vienen enlatados y envasados, asociados también a formas de responder a ellos. Es decir, estamos viviendo en un mundo donde progresivamente
las ideas que circulan de alguna manera tienen predigeridos los diagnósticos, y luego en muchos planes uno lo que ve es un discurso analítico que lo que hace es simplemente ver cómo aterrizar, cómo justificar ese diagnóstico que ya estaba predefinido para su ciudad. Y yo creo que eso es un obstáculo de conocimiento muy importante y que no está de más advertir sobre ese riesgo. Porque las metrópolis, no podemos decir las metrópolis son complejas y por otro lado decir que son todas iguales o todas tienen los mismos problemas. Es una contradicción. Segunda nota es que el conocimiento metropolitano no puede quedarse en un círculo de expertos. Entonces aquí hay un problema que es construir cultura metropolitana y cómo ese conocimiento se impregna en los actores sociales, en la opinión pública. Además está decir que esto es un proceso que tiene muy distintos grados de avance en distintos países. Hay países con más tradición de debate urbanístico y debate metropolitano y otros con menos. Pero sin duda que si a mí me preguntaran hoy, yo diría que el estudio de la geografía metropolitana y de los principales procesos urbanos tendría que tener un lugar en la enseñanza básica y en la enseñanza secundaria, digo, para dar a entender la importancia que le asigno, digamos, y que no veo ningún problema en que esté allí. Me parece esencial formar ciudadanos que entiendan el espacio territorial en el que habitan, así como se entiende necesario que entiendan otras cosas. El segundo desafío estaba referido al imaginar el futuro metropolitano. Y aquí, evidentemente, nos encontramos con un cuerpo metodológico que es el cuerpo de la prospectiva y que yo creo que es enormemente importante para el metropolitanista, porque por la propia complejidad de lo metropolitano, si lo queremos entender bien, no solo lo podemos entender mirando el pasado y el presente, sino que lo terminamos de entender mirando el futuro. Es decir, que la forma de entender lo metropolitano también tiene que ver con darnos cuenta qué puede pasar hacia adelante. Y fíjense que la prospectiva no es solo un problema de método, también es un problema de cómo integrar conocimientos que tienen que ver, de nuevo, con perspectivas temáticas o sectoriales, entre las cuales yo distingo dos que me parecen en este momento esenciales, que es la perspectiva tecnológica, obviamente, y los impactos que los cambios tecnológicos vienen teniendo hace ya 40 años en términos de revolución científico-tecnológica, y olas sucesivas de cambio, y no sabemos cuáles olas vamos a tener en los próximos 20 años, pero hay que pensar en esos términos. Y luego yo creo que tenemos que hacer, sobre todo para trabajar en lo metropolitano, más perspectivas sobre modos de vida. Creo que Antonella hablaba en el MIT de los estilos de vida. Yo creo que hay una dimensión antropológica de lo metropolitano que deberíamos prestarle más importancia, porque allí hay nuevas formas de vivir. Y la pandemia también nos ha puesto en alerta sobre formas de vivir, sobre cómo se habita ese territorio, sobre cómo nos movemos, sobre cómo lo imaginamos, sobre cómo se dan las relaciones. Todo eso está cambiando y va a seguir cambiando, y no podemos pensar la metrópolis o el orden de la metrópolis con esquemas de modos de vida de hace 20 años, ¿no? Y y la construcción de una visión que yo creo que no podemos pretender tener visiones que vayan mucho más allá de 20 años hacia adelante, ¿no? Porque los cambios son tan inciertos que... por último, la tercera dimensión yo creo que es propiamente la construcción de políticas y estrategias y la definición de planes y proyectos. Y naturalmente que ahí hay algunos cuerpos de conocimiento que resultan claves, que tienen que ver con entender la gobernanza, entender cómo se inserta la planificación en la gobernanza, pero también tener un training, es decir, no a todos, pero a muchos de los planificadores les va a tocar interactuar con actores sociales, con actores colectivos, con intereses diversos, con políticos de diversos estatutos. Y entonces me parece que todo lo que tiene que ver con negociación, construcción de consensos, tiene que estar en la base de los conocimientos que se manejan en el momento de planificar.
Y también quiero resaltar, por último, que las capacidades del planificar bien, la buena práctica de la planificación se alimenta mucho de la experiencia y del conocimiento que surge de la experiencia, y que ese conocimiento de alguna manera es ineludible. Y si tuviera que ver cómo eso se refleja en la enseñanza, yo diría que eso resalta la importancia de los estudios de caso y resalta la importancia de los testimonios y los relatos. Se aprende muchísimo a través de los relatos, a través de los análisis de casos concretos, pero no como análisis de fotografías de revistas, sino como análisis de procesos a lo largo de años, tratando de ver cómo las ideas se generaron, cómo se tradujeron en planes y proyectos y qué pasó después. Entonces, esas serían algunas de mis reflexiones, como digo, sin ninguna pretensión de exhaustividad, ¿no? Pero son temas que me preocupan. Buenísimo, la verdad que iba tomando notas mientras Federico planteaba sus ideas. La verdad que me parece genial el tema de estos 3 puntos que has compartido. Incluso estoy seguro que Antonella también iba ordenando sus ideas en relación a la disciplina, porque nos has dado cuerpo, sumado a lo de Alfredo. Pero ¿tenés alguna pregunta que te gustaría hacerle a algún miembro del panel? Sí, claro. Sí, a mí me gustaría dirigirme ahora a la experiencia de Sid, y básicamente entender, digamos, desde su punto de vista y desde su experiencia, cómo se inserta la lógica metropolitana en relación con los objetivos del desarrollo sostenible y con el avance hacia estos objetivos, ¿no? No sé si te parece que puede ser un tema para continuar la ronda. Gracias, Federico. Gracias a todos por estar acá con nosotros y por traer aportaciones tan importantes. De mi punto de vista y de lo que vengo trabajando ya hace un par de años, la Agenda 2030 es más como un guión para los gobiernos orientar en sus políticas públicas. Y en términos de monitoreo y evaluación de sus programas y acciones, y ahí en términos de las áreas metropolitanas, tener la Agenda 2030 como una base común a todos. Es la manera de no solamente trabajar, pero monitorear el área metropolitana con la búsqueda por la reducción de las desigualdades. Porque para mí su punto principal es reducir desigualdades. Entonces, si tenemos un grupo de municipios con distintas políticas, porque en general es eso, vamos a ser muy sinceros, en general no trabajan juntos, la soñada gobernanza metropolitana todavía falta fuerza, falta iniciativa, al menos acá en Brasil, sigue siendo un sueño. Entonces, si tienes los municipios que estén trabajando en sus políticas distintas, pero monitoreando, envasando sus políticas en la agenda, esto se puede convertir en un hilo conductor, lo que puede venir a ser una gobernanza o un trabajo conjunto, porque ya vas a tener datos que te van a decir que necesitan más, o ya vas a poder empezar a mirar al otro municipio. Fíjate, yo tengo este problema, el otro también tiene. Quizás si trabajamos juntos, podemos buscar soluciones conjuntas, porque la lógica de trabajar la gobernanza metropolitana es mirar los problemas comunes y buscar soluciones comunes a los problemas. Si tenemos datos para expresar eso, transparencia a la realidad y las disparidades o igualdades entre los municipios,
que sea con la Agenda 2030, porque ahí ya está hecha. Tiene un objetivo que se puede decir que está buscando disminuir las desigualdades. Entonces, la conexión con el tema con la escala metropolitana es muy importante, aunque en general la mirada es un acuerdo de los gobiernos nacionales que se implementa con los gobiernos locales, pero no solamente el metropolitano, pero el regional, el departamental, cual sea la estructura de cooperación entre estos municipios. Tener la agenda como este hilo común puede ser el principio de muchas cosas. Y que sea una oportunidad también de aprender a mirar el otro, porque en general están todos muy enfocados en sus propios problemas y se olvidan de mirar al otro. Y ahí no estoy hablando solamente de los gobiernos, que sea también una experiencia para la población, aprender a mirarse como un ciudadano metropolitano, a comprender el problema del otro municipio que ahí está cercano, porque en general en este municipio o trabaja o estudia o tiene una novia o un novio, pero ahí pasa, porque la realidad metropolitana es que nunca hacemos nuestras cosas en solo una ciudad. Caminamos por estos municipios para diferentes actividades. Entonces, esta comprensión que sea y que pase por la agenda de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que sea eso. Espero tenerte contestado de alguna manera. Creo que era una pregunta aparte interesante porque Federico había dicho minutos antes, había puesto en duda los enlatados. Entonces, creo que le has contestado bien porque de alguna manera, más allá de que no hay discusión, ¿no? De que los ODS son un enlatado para el mundo, bajan una serie de parámetros, son al mismo tiempo un gran acuerdo. Entonces genera una arena de discusión muy interesante para hacer benchmark, para compararse, para tomar referencia, ¿no? Porque a veces el problema de la unicidad de cada metrópolis es que después no tienen punto de comparación y entonces no sabemos qué hacer, qué no hacer. Es bien complejo el equilibrio ese entre lo que, digamos, lo que propone una respuesta a medida cada metrópolis con tratar de lograr ciertos estándares. Y hay una cosa importante, Gabriel, para nosotros que somos investigadores o que estamos en la universidad, es una oportunidad de poder hacer comparación, porque el hecho de ser universal y los indicadores ser universales permite que de alguna manera tenga una base de datos común en el mundo acerca de alguna cosa. No es perfecto, no es maravilloso, no es increíble, pero ya es alguna cosa. Y creo que hablando esto un poco de la universidad, creo que seguimos, ¿no? Adelante. Quería hablar con Sergio y saber un poco más del trabajo que están haciendo en la Universidad de los Andes acerca del tema metropolitano de la maestría y, como dijo Gabriel antes de empezar la clase, los rumores de un curso sobre el tema metropolitano. Muy bien, bueno, gracias. Primero que todo, gracias Gabriel por la invitación. Muy contento de estar acá compartiendo algunas ideas. Yo les quería compartir, yo creo que es muy interesante esta idea de pensar en una disciplina metropolitana y yo lo que creo es que hay mucho que aprender de otra disciplina que está muy relacionada, que es la disciplina de la planeación urbana y regional. Entonces yo creo que se desprenden como enseñanzas importantes que deberíamos tener en cuenta. En ese sentido, pues yo les quería contar un poco de mi experiencia en el CIDER, que es el Centro de Estudios sobre Desarrollo de la Universidad de los Andes en Bogotá, donde recientemente, hace un par de años,
empezamos una maestría en planeación urbana y regional, y eso para mí, y yo fui una de las personas que estuvo, digamos, al frente de pensar en el programa, en el currículum, en cuáles serían los mensajes de la planeación urbana, o cómo y por qué crear una maestría en planeación urbana y regional en 2016, que fue cuando se creó, y en América Latina. ¿Qué significa eso, no? Entonces, pues fue un ejercicio muy interesante. El CIDER el CIDER se creó en los años 70 y de hecho tenía una maestría, digamos, su maestría más importante o más conocida era una que se llamaba Maestría en Administración y Planeación del Desarrollo Regional, que durante los años 70, 80 y 90 formó a muchos cuadros, digamos, de gente que luego se dedicó a la planeación territorial en Colombia. Y pues, sin embargo, en cierta manera esa maestría también se había quedado, digamos, atrapada en unos paradigmas antiguos, en el paradigma antiguo de la planeación desde el centro, ¿no? En el caso de Colombia, pues desde Bogotá, pensando que las regiones son todo aquello que está fuera de Bogotá, ¿no? Que Bogotá no es una región. Y pues el paradigma de los expertos, planificadores, de los arquitectos, tomando decisiones sobre planeación urbana, y en ese contexto es que surge como, pues esa maestría termina, hubo unos años en los que el CIDER no tuvo maestría en planeación, y empezó esta en el 2016. Entonces creo que lo que hicimos para esta maestría nueva fue pensar en un paradigma diferente de la planeación. Mucha gente no quería llamarla planeación porque asociaba planeación como a ese paradigma, digamos, tradicional o antiguo, pero yo sí creo que el problema no está en el nombre, sino el problema está digamos, en el enfoque que hay detrás. Yo creo que es necesario hoy más que nunca la planeación de los territorios, pero la cuestión clave es cómo los planeamos, ¿no? Entonces, se optó pues, por una formación en planeación urbana y regional que es interdisciplinar, primero que todo. El CIDER es uno de los pocos centros en donde la maestría en planeación urbana no está en un departamento de arquitectura, que es como suele pasar en América Latina y en muchos países del mundo. Nosotros somos un centro de estudios interdisciplinares sobre desarrollo, estudios críticos, y entonces eso obviamente imprime una manera diferente de pensar la planeación, que me parece que es muy interesante, que es desde un ámbito interdisciplinar, donde conversa la arquitectura con la antropología, con la sociología, con la geografía, con el derecho, porque yo también creo que el derecho cada vez es más importante. Pues en Colombia es un país muy legalista, pero en general en América Latina creo que es importante formar a los estudiantes en eso. Y también tenemos ingenieros, o sea, realmente es interdisciplinar, eso me parece muy interesante. También es un enfoque basado en la participación y los liderazgos, o lo que podríamos llamar las habilidades blandas. Yo creo que los planificadores del territorio pues no necesitan solamente herramientas técnicas o críticas teóricas, sino también habilidades de cómo, pues si queremos una planeación participativa, entonces también necesitamos formar a esos planeadores en técnicas participativas, y la participación al final es un tema pues con mucho también de empatía, de cómo saber escuchar, de cómo lograr acuerdos, ¿no? Entonces intentamos también como transmitir como ese mensaje. Y el otro, digamos, tema grande de la maestría es pensar qué significa pensar la planeación desde América Latina, ¿no? Entonces yo creo que lo han dicho varias personas ya ahora, y es como no podemos, si estamos pensando, digamos, una de las grandes lecciones de la planeación urbana que le podría dar a esta disciplina emergente metropolitana es que aunque haya fenómenos generales, sus efectos y sus causas no son universales. Entonces, cómo podemos pensar, al igual que la planeación urbana en la última década está sufriendo pues una crítica postcolonial muy importante, en el sentido de que pues muchas veces antes la planeación urbana parecía que era importar los modelos de Francia, de Estados Unidos, de España, ¿no? Y que pareciera que América Latina lo que tenía que hacer era copiar eso, que si lo lograba copiar, que si traíamos a Le Corbusier o que si traíamos al gran gurú del urbanismo, hoy día pues Jan Gehl, es que si traemos a los gurús europeos, pues ya nos va a solucionar los problemas. Y obviamente eso ya está visto que no ha funcionado. Tenemos que pensar, y como decía Federico, pensar en futuros metropolitanos o pensar en futuros territoriales desde América Latina, con las características de estos territorios. Y obviamente América Latina tampoco es una, entonces ni siquiera Colombia es una, obviamente. Pensar la planeación de Bogotá es muy diferente de pensar la planeación
del territorio en las ciudades del Amazonas o en las ciudades de la costa o en las ciudades, ¿no? Medellín incluso, ¿no? Entonces yo creo que ese es uno de los, yo añadiría que sí, que las lecciones que le podría dar la planeación urbana, tanto en términos de investigación, como en términos de docencia, como en términos de la práctica, pues es que tenga que ser una disciplina necesariamente interdisciplinar, que forme a estudiantes no en lo técnico, sino en habilidades críticas y estas habilidades blandas, digamos, como de poder llegar a acuerdos y diálogos. Y desde un enfoque también, digamos, postcolonial o decolonial, en el que sí hay unos conocimientos que están circulando por el mundo y de eso pues, podemos aprender, y las comparaciones, como decía Sid, son muy interesantes, sobre todo cuando comparamos metrópolis o ciudades de América Latina, pero también teniendo en cuenta que hace falta un pensamiento innovador, que hace falta conocer el territorio, que hace falta diseñar no solamente desde lo interdisciplinario, sino también desde las diversas dinámicas y características que tiene cada territorio, y que hay cosas que se comparten, pero hay cosas que son muy particulares. Y finalmente, solamente decir que yo creo que también durante los 90s y principios de los 2000 hubo mucha discusión sobre la globalización como causa de la emergencia de las metrópolis o como causa de la emergencia de los gobiernos subnacionales. Y yo creo que esa narrativa de la globalización ya se estaba agotando, pues porque tenemos cosas como el Brexit, como Trump queriendo construir un muro, pero la pandemia además nos mostró que eso que pensábamos o sea, Bogotá estuvo 6 meses con el aeropuerto cerrado, o sea, eso era algo que yo pensaba que era imposible, y pues pasó y sobrevivimos. Entonces, yo creo que las restricciones a la movilidad que trajo la pandemia, pues confirman que esa globalización no la podemos dar por sentada, y que tampoco puede ser la causa de explicar por qué surgen las metrópolis, ¿no? Yo creo que hay otros fenómenos que tienen que ver con la autonomía territorial, con la necesidad de pensar de las conexiones urbanos-rurales, de la conexión con el territorio, de las identidades territoriales, que son y pueden ser una alternativa a pensar que esa ola de la globalización que viene a cambiar todo, que es un poco como hemos pensado las metrópolis, yo siento, como desde los 90s. Y pues lo dejaría ahí. Y creo que le preguntaría más bien a Gabriel cómo están enseñando en el posgrado de urbanismo en la Universidad de Buenos Aires los temas urbanos y metropolitanos, y también cómo es similar y cómo se diferencia al enfoque que nos contó sobre el MIT al principio de la charla. Bueno, muchas gracias, Sergio. La verdad que sigo con atención lo que están haciendo en Bogotá. No tanto, pues, no tan solo por el trabajo del CIDER, que ya es conocido desde hace muchos años, sino también por todo el proceso que están encarando ahora, que es interesantísimo. Así que te agradezco mucho por habernos acompañado en compartir lo que allá están encarando. Y te diría que el posgrado tiene muchos elementos de lo que tú has mencionado recién, porque el método principal de trabajo es el de aprendizaje entre pares. Eh, Cada curso es diferente, porque por más que hay un programa subyacente que es parecido, los alumnos que vienen generan todo un entorno, un ecosistema de aprendizaje muy diferente en función de quienes vienen. Este año, por ejemplo, gracias a la pandemia también, y la imposibilidad de movernos, nos permitió aprovechar tecnologías que teníamos a la mano y no usábamos, como esta, que hoy nos permite estar hablando en Londres, Milán, Bogotá, Río, Buenos Aires y muchas ciudades más, porque tenemos alumnos de que están viviendo en 7 países distintos, docentes repartidos también en 3 países, alumnos que están en 9 provincias argentinas, algo que siempre habíamos intentado tener y no conseguíamos. Estamos llegando a la Patagonia y al norte argentino, al noreste, al centro, todas las regiones están presentes en este curso. Y también con lo multidisciplinar, ¿no? La idea de que no es un curso para arquitectos, la mitad son arquitectos, pero la otra mitad provienen de otras disciplinas completamente diferentes. Y después, con respecto a cómo hicimos el curso, lo dividimos en zonas, ¿no?
hay materias llamadas metropolitanismo, donde hacemos más foco en la cuestión teórica, y trabajamos los metrogaps, que justamente es una especie de construcción teórica que hemos llevado adelante desde el MIT, y bueno, nos sirve, nos orienta a la hora de definir el objeto de estudio, y de abrazar otras disciplinas que vienen a enseñarle al fenómeno metropolitano cómo debe ser mirado, ¿no? Que eso es muy importante. La historia de las otras disciplinas nos enseña, nos da herramientas, nos da lentes para poder mirar el fenómeno que está ahí, que no lo entendemos y que queremos decodificar. Así que, por otro lado, tenemos un cuerpo de herramientas técnicas, de instrumentos más sectoriales, como mencionaba Federico en algún momento, ¿no? El trabajo de integración se da porque hay una desintegración. Y esa desintegración sectorial, disciplinar, casualmente, requiere de un esfuerzo de comprensión de cada una de esas disciplinas. Entonces vemos temas vinculados al manejo del agua, del transporte, bueno, de todos los sectores que hacen a un sistema metropolitano. Y entonces, mientras por un lado vamos construyendo una mirada generalista que se basa en los grandes desafíos que tienen las regiones metropolitanas hoy, ¿no? Que los conocemos, son la inequidad, el cambio climático, la tecnología y la digitalización, la gobernanza, todas estas cuestiones, las vemos también, hacemos un corte, si estos son temas transversales, hacemos un corte vertical para ver sector por sector qué nos va dando. Y esto también nos permite ir construyendo una mirada amplia y compleja. Y después trabajamos en la construcción de proyectos de investigación, que trae también bien a colación de la mano de lo que decía Federico, ¿no? Los casos. Vemos casos, tratamos de entrevistar a la gente que participó en esos casos para que nos cuenten, los alumnos hacen todo un trabajo de investigación extraordinario, que aprovecho para contar a la audiencia que nos acompaña, que la semana que viene, el viernes que viene a las 6 de la tarde, los alumnos van a estar presentando el resultado del trabajo de todo el año, así que va a ser como una especie de clase abierta para que quienes quieran ver qué hemos hecho lo van a poder ver en esa última gran clase abierta del año. Así que bueno, ese es un poco el componente. También estas rondas metropolitanas nos permiten, bueno, hasta te diría, debatir y poner en cuestión nuestras propias ideas, con lo cual nos sirve. No es un formato de clase estructurado, pero yo creo que se aprende un montón de estas clases, así que me ven tomando nota cuando los demás hablan. Y bueno, todo esto nos va dando como un bagaje de conocimiento, de participación y también de interacción con expertos, interacción adentro del grupo, que la verdad que, bueno, ha resultado. Y respecto del MIT, yo te diría que el MIT ha sido la semilla donde se forjó esto, con todas las ventajas que tiene una universidad, bueno, top como ella, que ha permitido en su momento de arranque convocar y atraer un montón de gente, que estaba dispuesta a viajar varias horas de avión, a cruzar el océano, como lo hizo Alfredo o Antonella en algún momento, o a viajarse 10, 12 horas, como lo hizo Federico en otro, o Sid, que se vino también desde Brasil a tomar el curso, porque no solo atrae el tema, sino que también atrae la institución y todo el ecosistema que está alrededor. Pero te diría que no hay mucha diferencia en la forma en la cual encaramos los temas, y este año con la digitalización incluso nos ha permitido esto, invitar viejos amigos del programa y compartir acá en el éter estas ideas, con lo cual hay mucho aprendizaje cruzado y ha sido una experiencia fundacional muy importante para este curso. Así que acá estamos. Pero no los aburro más porque llevamos una hora de ronda y hemos hablado únicamente de la parte académica. Yo voy a desafiar a los invitados ahora a que hagamos respuestas de no más de 4 minutos, o sea que hay que ir justo al punto, al centro del punto, para poder cumplir con los tiempos y dejar un espacio para el intercambio con quienes nos acompañan hoy. Yo tengo una pregunta para Federico, y quiero ir a la parte de lo que mencionabas vos, Federico, de la cultura, ¿no? Decías que en las escuelas debería enseñarse.
Eso es a futuro. Ahora yo te digo, si sacamos la foto de hoy, de hecho tengo entre los estudiantes, no sé si lo conocés, si lo has reconocido en la lista, pero tengo un alumno que es funcionario hoy en Uruguay, en Claro, sí, sí. Montevideo. Lo que te decía entonces, si vos caminando los pasillos de cualquier administración pública, ya sea nacional o municipal en Uruguay, o lo podría hacer cualquiera de ustedes en sus ciudades, ¿cómo ves preparados a los funcionarios para el manejo de estos temas metropolitanos? ¿Pensás que hay alguna manera de acortar esta brecha, este gap, como le decimos nosotros en MIT, de conocimiento en estos temas? ¿Se puede acortar, acelerar ese proceso? ¿Cómo lo ves? Sí, mirá, Gabriel, siendo bien concretos, yo creo que, a ver, para empezar, Uruguay tiene la ventaja de la pequeña escala, que hace que los procesos de formación de recursos humanos y los procesos de difusión de cambios legales o de nuevas propuestas sean relativamente sencillos comparados con otros contextos, ¿no? Es decir, en Uruguay no hay múltiples comunidades académicas, hay una sola en la que todos más o menos se conocen, digamos, y lo mismo pasa con los círculos de quienes son funcionarios públicos, en general se conocen. Y hay un tercer factor que podríamos tomarlo a favor, pero que no es mérito, que es que la metrópolis montevideana está organizada solamente en 3 departamentos, en 3 jurisdicciones políticas del segundo nivel. Nosotros a partir de los últimos 15 años tenemos el tercer nivel también, pero que todavía es poco significativo y de hecho está más orientado a lo local que a lo metropolitano, claramente, ¿no? Entonces, eso nos plantea condiciones favorables. Avances que yo veo como muy interesantes. Hay un avance muy interesante en la geoinformación en Uruguay, ¿no? En términos de su producción y coordinación. Tenemos una infraestructura de datos espaciales nacional que funciona muy bien, ¿no? Lo que tenemos es pocos intérpretes. Es decir, tenemos bastante más información que interpretación. Y eso, bueno, tiene que ver con la formación de recursos humanos y con las tendencias de la investigación, ¿no? Hay pocos programas de investigación de fenómenos territoriales, propiamente dichos. Por suerte surgieron algunas líneas de investigación fuertes en economía del territorio, que no existía hasta hace 10 años, ¿no? Y hay algunas líneas interesantes de investigación en conformación de los procesos urbanos, pero falta muchísimo, falta muchísimo. Después tenemos otro punto de avance que es el desarrollo legal y hasta cierto punto institucional. Tenemos una ley del 2008 de ordenamiento territorial. Montevideo tuvo su primer plan integral en el 98, pero justamente no era un plan metropolitano. Era un plan, para que ustedes tengan una idea, donde la cartografía representa al departamento de Montevideo en colores y lo que está fuera del límite en gris. Todo velado con un gris que ni siquiera permite percibir bien las estructuras. Eso ha ido mejorando, ciertamente, pero yo creo que tanto el desarrollo legal y de herramientas como el desarrollo de los planes está hoy en un punto un poco crítico. Existieron iniciativas interesantes. En el año 2005, por ejemplo, se creó un programa Agenda Metropolitana para la coordinación metropolitana, integrado por los 3 departamentos y el gobierno central. Ese programa operó bastante bien durante 5 años, dio lugar a que los politólogos lo analizaran en términos de gobernanza metropolitana, pero después, aún siguiendo el gobierno del mismo partido político, ese programa pinchó y nadie le dio más vida. Luego se hicieron unas estrategias regionales metropolitanas, que es una figura prevista en la ley, pero quedaron reducidas a unos poquísimos aspectos en los que había consenso y el resto simplemente no lo tocaron. Entonces yo diría que digamos que todavía no han existido procesos de planificación metropolitana propiamente dicha, salvo en aspectos sectoriales.
en donde sí las grandes infraestructuras hoy ya están siendo planificadas a escala metropolitana, por lo menos las de índole nacional claramente. Funcionarios o capacidades humanas en las estructuras. Sin duda hemos avanzado, se han fortalecido los equipos. La mayoría de la gente que está trabajando en estos temas ha cursado la maestría local, que es una maestría en ordenamiento territorial y desarrollo urbano, o ha cursado estudios en el exterior. Todo eso es muy positivo y está generando una potencia que antes no había, pero todavía no se ha dado el punto de ignición de la planificación territorial metropolitana. Y yo creo que eso tiene que ver un poco con las culturas técnicas, culturas técnicas que a veces divergen en vez de confluir entre los distintos departamentos, y tiene que ver con la falta de directivas políticas o de liderazgos políticos que asuman lo metropolitano, digamos. Lo cual además es posible porque la criticidad de los problemas metropolitanos por ahí no es comparable a la de otros países. Y porque los problemas más duros de la segregación y de la desigualdad, por ejemplo, se dan dentro de Montevideo, básicamente. Pero bueno, yo lo que diría es que, para cerrar y resumir, porque ya me pasé seguro de los 4 minutos largos, un problema que yo veo es que la mayoría de quienes están trabajando en planificación territorial son arquitectos. Y eso, lo digo claramente, es un problema, ¿no? La falta de gente formada como disciplina base en economía territorial, o en la buena sociología, o en antropología, o en ecología, ¿no? Le hace daño a la integralidad del proceso, y además los arquitectos muchas veces tienen el iluminismo de la forma, es decir, el pensar que todo se juega en la forma, ¿no? Y ni siquiera, digamos, a veces existen las buenas capacidades para analizar procesos en un sentido temporal. Por eso yo lo dejaría por ahí. Creo que el panorama es alentador, pero para nada, pero todavía falta bastante. Muchas gracias por ese panorama. Me queda mucho más claro lo que me estás contando. ¿Y a quién te gustaría, a qué país querés que viajemos para ver la cultura metropolitana, cómo se está dando? Bueno, yo sugeriría Colombia. Yo creo que Sergio está en un contexto en el cual lo metropolitano tiene unas traducciones muy interesantes en términos de herramientas de gobernanza y formas de plantear la construcción de lo metropolitano a través del concepto de los hechos metropolitanos y otros aspectos, y me gustaría mucho también ver cómo él ve el aporte de la academia a la construcción de esas prácticas de planificación metropolitana. Y si quieres, Sergio, también cuéntanos un poco qué está pasando, ¿no? Porque están en pleno proceso de metropolitanización, ¿no? Sí, bueno, gracias Federico. Sí, a ver, es un momento interesante lo que está pasando aquí en Colombia y en particular en Bogotá. En Bogotá, bueno, en Colombia hay una tradición larga de crear regiones y áreas metropolitanas, pero una tradición muy en el papel, ¿no? O sea, como muy de, bueno, la figura del área metropolitana, la figura de la planeación regional, pero realmente la única área metropolitana, no la única, porque hay varias, pero digamos que la que más ha sido como conocida en los últimos años ha sido el área metropolitana de Medellín, Valle de la Aburrá, aunque hay otras áreas metropolitanas también conformadas en Colombia, en Bucaramanga y bueno, en algunas ciudades de las ciudades más grandes. Sin embargo, Bogotá no había tenido hasta ahora un área metropolitana o una entidad metropolitana formal. Lo que había pasado es
una serie de organismos, de asociaciones público-privadas, de iniciativas de diferentes alcaldes, de acuerdos, de cooperación, ¿no? Pero que, digamos, también eran acuerdos que iban y venían, desaparecían cuando cambiaban los alcaldes o los gobernadores. Desde hace unos años se ha venido intentando cambiar la Constitución para que Bogotá pudiera tener acceso a una entidad de región metropolitana, que se le ha llamado región metropolitana, y esa es una distinción que ahora me gustaría también hacer, que me parece interesante porque lo que se va a crear y finalmente se consiguió después de muchos debates en el Congreso es un acto legislativo que cambia la Constitución de Colombia para permitir que Bogotá tenga acceso a lo que se le va a llamar la región metropolitana Bogotá-Cundinamarca. Cundinamarca es el departamento que hay alrededor de Bogotá. Es interesante que se llame región, justamente metropolitana y no área metropolitana, porque la idea era, un poco hay bueno, en Colombia como en otros países, como en México y como en otros países de América Latina, hay una tradición municipalista, ¿no? Entonces los procesos de descentralización y la nueva Constitución del 91 de Colombia le dieron mucho poder a los municipios. Justo porque había habido también otra tradición que era de anexar municipios. De hecho, Bogotá hoy día, la ciudad de Bogotá, tiene varias, que aquí se le llaman localidades, que en realidad eran municipios, pues, como a mediados del siglo XX. Entonces, hay mucha resistencia a los fenómenos metropolitanos por parte de los municipios de alrededor de Bogotá porque sentían que era un interés de anexionarlos a la gran ciudad y otra vez volver Bogotá como el centro, el foco, ¿no? de ese área metropolitana. Entonces, la idea de la región metropolitana me parece interesante porque lo que hace es crear unos mecanismos ahora formales, que todavía que estamos en proceso vamos a ver qué pasa. Pero la idea es justamente uno, que Bogotá no se anexione a esos municipios, y dos, que esos municipios, o que se cree una estructura policéntrica en el que Bogotá obviamente va a ser un actor importante porque es la ciudad más grande, pero en la que los otros municipios también van a poder tener, digamos, participación y voto. Y ese es el proceso en el que ahora mismo ha habido una serie de foros en el que pues nosotros desde la universidad lo que hemos intentado es facilitar ese debate. Obviamente esto no sustituye a la participación ciudadana, que tal vez es una de las debilidades hasta ahora del proceso. Nosotros hemos intentado dar debate público, pero una cosa es debate público y otra cosa es participación ciudadana. Pero sí ha sido muy interesante el proceso, sobre todo de pensar en poder llegar como a una idea policéntrica de región metropolitana, es decir, en la que se diseñen diferentes nodos a partir de los cuales se creen centralidades metropolitanas. Eso es un proceso en el que estamos ahora inmersos, vamos a ver cómo sale. Como mencionaba Federico, hay una figura interesante en la legislación colombiana, que es la idea de los hechos metropolitanos, que es una figura que aplica para las áreas metropolitanas. Ahora hay una discusión y luego hay otra figura que se llama los hechos regionales. Entonces, por ejemplo, como lo de Bogotá va a ser una región metropolitana, estamos ahora en la discusión de si los hechos que aplican a Bogotá serían regionales o metropolitanos, o una cosa, o ambos. Y lo que estamos proponiendo, pues, es una discusión que está apenas dándose, pero lo que creemos justamente que sería interesante es pensar que pudiera haber diferentes escalas de hechos. Es decir, que la región metropolitana de Bogotá, Cundinamarca, pues hay una parte que es más metropolitana en el sentido tradicional de la palabra, que tiene que ver con la conurbación urbana metropolitana de Bogotá, en donde hay unos hechos ahí claros e interesantes que sobre todo tienen que ver con el tema del transporte, que tienen que ver con el uso del suelo, que tienen que ver con la vivienda, ¿no? Que tienen que ver, entonces son los hechos, digamos, que podrían ser los tradicionales metropolitanos, pero lo que estamos también intentando dar una discusión es cómo pensar en otras escalas, en los que los municipios que van a formar parte de esa región metropolitana, pero que no están en la inmediación, digamos, que no son parte de esa metrópoli expandida, puedan tener también como sus propios hechos y no sean absorbidos por esas dinámicas metropolitanas de Bogotá como centro. Entonces, la idea es cómo crear una región metropolitana que realmente tenga un núcleo fuerte, pero que a la vez dé espacio para que haya otros hechos que permitan pensar en esta idea del policentrismo, de pensar que puede haber municipios que digamos, que se descentralicen de esa función y puedan hacer temas como, por ejemplo, turismo, o, por ejemplo, una red que se está creando de ciclorrutas, pero regionales, no urbanas. Entonces hay como una serie de fenómenos
que podríamos pensarlos como desde una óptica metropolitana, pero sin pensar a la metrópolis o a la ciudad grande desde el centro. Entonces es un proceso pues largo, en eso estamos, es un debate también complicado en términos legales, en términos de, porque pues implica modificar la Constitución, modificar muchos, que los municipios se adhieran. Entonces si antes les conté la complicación de lo metropolitano como proyecto académico, como proyecto político y de planeación, obviamente pues también tiene sus complicaciones, pero bueno, en eso estamos y creo que pues sí, creo que pueden salir cosas interesantes de este proceso. Genial, sí, la verdad que estamos siguiendo con atención. Yo he tenido la oportunidad de participar en uno de esos encuentros y son muy interesantes, muy ricos, pero bueno, van abriendo campo, que me parece que es lo importante para generando un fondo de discusión interesante. A mí me gustaría preguntarle a Sid, ¿qué ha ocurrido con el Estatuto de la Metrópolis en Brasil? Estábamos con mucho entusiasmo, me acuerdo allá en el Metrolab hablando de ese proceso que se venía. ¿Cómo lo está encarando Brasil al tema metropolitano después de ese hito tan importante para la región, ¿no? ¿Puedo empezar a llorar? Los que lloran son los argentinos, sí, ustedes tienen carnaval. Por eso que te pregunto. Estoy solicitando autorización. El tango es nuestro, ustedes tienen la samba, así que... No, pero peor que un tango, esto es un fado portugués, porque es un sufrimiento duro. No, lo que pasó en realidad fue que se aprobó el estatuto en el momento totalmente equivocado, porque un año después de que se aprobó el estatuto, empezó todo el lío político en Brasil con el golpe de Dilma y después la elección de este increíble señor que es el presidente de hoy, y el tema metropolitano desapareció. El estatuto tenía uno o dos compromisos fijos con fechas para la elaboración de planes y aprobación de cambios en la legislación, y cuando llegó el día se cambió y se canceló todo. O sea, no hay más fechas, no hay más retos para el tema metropolitano. Y desde hace mucho tiempo el gobierno nacional nada hace en términos en especial de orientación. Y como los gobiernos estaduales y los locales están totalmente sin plata para nada, se dejó de lado en especial la planificación. Entonces, sí. ¿Vos a qué atribuirías este paso atrás, digamos, ¿no? Porque había ido como un paso de vanguardia, de novedoso. Falta de voluntad política total. Total falta de voluntad política y de no comprensión de los reales problemas de las ciudades brasileñas. Te voy a decir, el próximo año se celebra 20 años del Estatuto de la Ciudad. O sea, muchos de nuestros municipios deberían estar revisando sus planes maestros. Pregunta: ¿el gobierno nacional ha hecho algún tipo de llamamiento, aporte de recursos para ayudar a los municipios? No. Hoy lanzaron un video de un guión que tiene 600 hojas, o sea, nadie va a leer el guión, para estimular a los municipios a hacer la revisión de sus planes, pero no tienen técnicos, no tienen capacidad técnica de hacerlo, y tampoco tienen recursos. O sea, nadie va a revisar sus planes maestros. Los municipios no tienen datos, porque el último censo es de 2010. ¿Cómo revisar su plan maestro si los datos de su ciudad más actualizados tienen 11 años?
y no hay idea de cuándo vamos a tener otro censo. Y por ahí va, por eso te lo digo, empezó a llorar. Y el tema metropolitano se convirtió en la última prioridad de la lista. Y esto quedó muy claro porque hablemos un rato de la pandemia. En nada se utilizó las estructuras metropolitanas para hablar de cómo pasar por esta pandemia. Los alcaldes no se reunieron. Cada alcalde decidía, unos abrían, otros cerraban. Hubo áreas en que el transporte público metropolitano se canceló. Entonces, ¿cómo la gente de salud que vivía fuera de la capital llegaba para trabajar en los hospitales públicos? Yo creo que el tema de la pandemia interpeló, ¿no?, a todas las áreas metropolitanas. Tuvimos acá en el curso a la alcaldesa de Santa Cruz de la Sierra, de Bolivia, que nos contó cómo, al revés, allá le generó un incentivo para la organización y se constituyeron como área metropolitana a partir del manejo de la pandemia, ¿no? Así que para mostrar también otra cara de la moneda, me parece que es un caso interesante, ¿no? Entonces, pero para cerrar, el estatuto sí es muy bueno. Sigue siendo la legislación nacional de liderazgo del proceso, pero falta orientación. El gobierno nacional nunca hizo nada para apoyar o a decir a las áreas metropolitanas, fíjate, este es el camino y es esto que vamos a hacer juntos. Sin eso, nada pasará, desafortunadamente. Pero sigue la esperanza de que días mejores van a llegar. ¿Puedo hacer una pregunta, Gabriel? Claro, claro. Sí. Sí, tengo una inquietud. En su momento tuve la lectura, hace años, de que el movimiento que dio lugar al Estatuto de la Ciudad y a los planes directores, que es un movimiento que proviene del municipalismo y de la Constitución del 88 y de los movimientos sociales, digamos, era de alguna forma un movimiento que se ubicaba en el extremo de la descentralización como concepto, y que por lo tanto era como intrínsecamente reactivo o digamos sospechoso de la gestión metropolitana, que por otra parte había quedado identificada en el periodo de la dictadura con las corporaciones metropolitanas del gobierno militar. Entonces, ¿en qué medida hay una dimensión cultural en Brasil que, digamos, traba la posibilidad de pensar o gestionar lo metropolitano? Cultural o ideológica, digamos. En realidad hay un error conceptual, que es que los municipios no hacen parte de nada en términos de concepción de las áreas metropolitanas. El hecho de crear una área metropolitana depende de una firma de un gobernador. O sea, si él quiere despertar por la mañana y quiere, yo quiero una área metropolitana, firma un papelito, pone a los municipios juntos y está listo. Nunca preguntan a los alcaldes o alcaldesas si quieren hacer parte, pero cuando hacen la propuesta de gobernanza, llega la cuenta. Fíjate, vamos a compartir la cuenta, porque solo yo no puedo. Entonces hay un error en la concepción de áreas metropolitanas en Brasil, donde los municipios no hacen parte. Y yo creo que hoy en día ni tanto hay esta cuestión de las áreas metropolitanas de la dictadura, porque todas las instituciones que se crearon en la dictadura se cerraron. En Plaza, que era la última maravillosa, se cerró ese año. O sea, no hay más resquicios de la dictadura en términos de planificación metropolitana. Pero sí, el estatuto trae este error donde, una vez más, los municipios, no se escuchan los municipios para nada. Que es distinto, por ejemplo, del caso colombiano, donde tienen los municipios el poder de crear las áreas metropolitanas.
y invitan el gobierno del Estado y el nacional a ser parte. Aquí es al revés y ese es el gran error. Bueno, interesante. Gracias, Sid. Nos has llevado a ver Brasil. Me gustaría ahora saltar a Londres y preguntarle a Alfredo, que vive en una ciudad que, por el contrario, no se ha organizado con esta Greater London Authority, donde el intendente, el alcalde de Londres, es una figura políticamente, no sé, muy importante, ahí cerca de lo que puede ser el primer ministro británico, ¿no? Que es una de las excusas por la que siempre decimos, no va a haber gobierno metropolitano porque la política no la va a permitir. Sin embargo, Inglaterra la tiene. ¿Cómo se entiende? ¿Tiene un impacto cultural en el londinense el hecho de que exista esta gran autoridad metropolitana de Londres? Sí, gracias, Gabriel. Sí, voy a contestar más como un ciudadano, digamos, londinense. Y sí, más o menos llevo tiempo vivido en Londres, el tiempo que lleva implantado, ¿no? El Greater London Authority, ¿no? Que son casi 20 años. Bueno, 20 años, de hecho. Y creo que sí, o sea, creo que hay un impacto, digamos, que afecta, digamos, la identidad y tu sentir, ¿no? Con respecto a la ciudad. Y eso mucho pues, se refleja, digamos, en una serie de servicios o infraestructuras que uno considera como parte de Londres, ¿no? Y eso es algo que, digamos, si puedo hablar, digamos, de las partes, hay dos cosas, digamos, de esta cuestión metropolitana en Londres, positivas y negativas, ¿no? Positivas, pues, por ejemplo, está la estructura del transporte, ¿no? Que es una cuestión que ha venido trabajando la autoridad y que es algo como muy evidente, pues hay un sistema más o menos coordinado, ¿no? De diferentes zonas de la ciudad, diferentes sistemas de transporte pues se pueden acceder con una sola tarjeta, ¿no? La Oyster Card, que es algo como muy, no sé, yo por ejemplo que vivo en Londres y lo comparo con mi vida en la Ciudad de México, pues yo no he necesitado nunca el coche, por ejemplo, ¿no? Siempre me he movido a través de pues el metro, autobús y últimamente incluso bicicleta, ¿no? Con el sistema de bicicletas que existe. Lo mismo más o menos sucede con otros aspectos de servicio, ¿no? La policía, los bomberos, etcétera, etcétera, ¿no? Pero por otra parte también existe, o sea, hay digamos, un impacto, digamos, con respecto a ciertos servicios o infraestructuras que uno pues considera de Londres y que lo ve positivo, etcétera. Pero por otra parte, hay muchas cuestiones, por ejemplo, el caso de la vivienda y las políticas de desarrollo de Londres, que es básicamente, pues desde mi punto de vista, un desastre, ¿no? Han incrementado, o sea, desde que yo vivo, la desigualdad es tremenda, porque digamos que el poder reside, digamos, bueno, no digamos, reside en el real estate, ¿no? Los desarrolladores básicamente son los que controlan, ¿no? La manera en la que pues, el déficit de vivienda pues se decide, ¿no? O sea, qué tipo de vivienda, ¿no? Qué mercado, es económicamente, digamos, dirigido, ¿no? Y aunque el mayor de Londres pues, tiene cierto, es decir, y normalmente, pues, en teoría, pues, por ejemplo, desarrollos se supone que tenía que tener por lo menos 50% de lo que se denomina affordable housing. Simplemente, por simplificarlo, es una sugerencia, ¿no? Que el real estate pues, normalmente se lo termina pasando por encima y en muchos casos terminan siendo solamente, por ejemplo, 10%, ¿no? Entonces, y eso es una cuestión bien fuerte, ¿no? O sea, yo he vivido, por ejemplo, en el este de Londres. Históricamente, pues ha sido más una parte pobre y se ha ido gentrificando, ¿no? Durante todo este tiempo se nota claramente, ¿no? El desplazamiento de las poblaciones, etcétera, etcétera. Y eso es algo que, pues, desgraciadamente, pues uno termina asignando pues, con respecto a la figura, al alcalde, por ejemplo, ¿no? En este caso, pues fue Boris Johnson, y Boris Johnson, la mayor parte, digamos, de sus proyectos de apariciones metropolitanos, pues todo, o sea, por lo menos de mi punto de vista, pues son desastrosos, ¿no? O sea,
por ejemplo, las Olimpiadas, que pues es un desarrollo bastante importante, simbólico, pues que todo el mundo lo reconoce como algo de Londres, terminó siendo un desarrollo que de la mitad de viviendas que se supone que iban a dar, affordable housing es como 20% o 30% en contra de lo que se supone que iba a ser 50%. Y luego la definición de affordable housing pues es una cuestión casi de risa, ¿no? Porque es difícil que un londinense pues pueda acceder a esa vivienda con esos niveles de costo, ¿no? Entonces, creo yo que la figura metropolitana realmente es importante, ¿no? Sí genera ciertos niveles pues, de identidad. Yo creo que es una cuestión importante de generar, de coordinar. Uno lo nota, digamos, en el día a día, ¿no? Pero en este caso, pues, hay muchas cuestiones pues, políticas, ¿no? Incluso pues, de gobernanza que necesitan refinarse, ¿no? Necesitan regularse, necesitan planearse, ¿no? Y necesita eso pues permear, ¿no? En la manera en la que Londres pues puede realmente atacar esos problemas, porque de otra manera pues pues ciertas cuestiones se pueden tomar como buenos ejemplos, como puede ser el Transport for London o incluso pues el Congestion Chart, ¿no? Que es una cosa que se ha creo que replicado, se ha tomado como ejemplo, que es alguna cuestión interesante que ha bajado ciertos niveles de contaminación, etcétera, con respecto al tráfico. Pues hay cuestiones que son que son positivas, ¿no? Pero uno tiene que siempre mirar, ¿no? Los diferentes aspectos que esto genera y pues y el caso de la vivienda es una cuestión que pues termina deshaciendo, ¿no? Parte de esa integración o ese reconocimiento de Londres como tu ciudad, porque pues mucha gente termina moviéndose, termina viajando más de lo que debería utilizar. Pero bueno, ahí le dejo para que no nos alarguemos. Gracias Alfredo por darnos ese panorama. Bueno, vamos a cerrar con Antonella. ¿Querés hacerle la pregunta a vos, Alfredo? ¿Se la hago yo? Sí, se la hago yo. Pues nada, es el metropolitanismo una propuesta disciplinar o puede ser una revolución cultural, o las dos, o ninguna. Gracias, gracias Alfredo. Primero, yo creo que lo que estamos planteando es que para tener de verdad una revolución cultural, tenemos que decir que el conocimiento metropolitano no consiste en un contenido, pero consiste en un método. Y el método es la búsqueda de un conocimiento que determina un estilo de comportamiento de los agentes metropolitanos, todos los agentes metropolitanos, que es una disposición de la mente que se llama, en Milán, se llamaba honestidad intelectual. Y lo ha mencionado Sid, ¿no? La revolución cultural se puede empezar a partir desde una justicia social que empieza desde una justicia espacial, que no creo, sí, que habla de una, no de GDP, ma de redistribución del GDP, de una gobernanza que no solo estudia la arquitectura de la autoridad, desde la competencia, pero que se ocupa de un tema de accesibilidad a la ciudad y a una visión postcolonial, mucho más que descolonial. Y por eso creo que se piensa lo que ha ocurrido en Europa, la revolución cultural ha empezado desde la universidad. Y por eso tenemos que preguntarnos, ¿quién es un maestro ahora? En la universidad, para entender quién es un maestro, tenemos que retomar la idea que es diferente hablar de instrucción y hablar de educación. Etimológicamente, instrucción quiere decir instruir a alguien que se transforma en un instrumento en el conjunto de un sistema. Además, la educación es la educación a... Sócrates decía a los sentimientos, dar forma al sentimiento, a un sentimiento correcto que puede formar una personalidad madura. Y
Otra vez, se regreso a la idea de educación socrática, el educador del alma es quien es capaz de educar a la libertad, a la construcción de ideas. Y Sócrates decía que son tres las imágenes que nos habla del educador. La primera imagen es la imagen del tábano, porque el educador siempre te empuja con cuestiones que te ponen un desafío, que como, esta es la segunda imagen, una tortuga marina, te agarra y te hace daño, pero este daño te abre una brecha. Desde esta brecha, tú no sabes que puede salir, pero puede entrar la luz. Y esta es la última figura, que es la figura del educador como una partera, que te permite de encontrar algo, de encontrar ideas nuevas. Yo creo que este metropolitanismo se puede transformar en una revolución cultural si no es solo la distribución de información, sí, de herramientas, pero una educación a inventar nuevas ideas, porque es un puzzle la complejidad metropolitana. Y yo creo que es más una arte educativa que ayuda al nacimiento de ideas nuevas y por eso revolucionaria. Yo creo que retomo la pregunta a Gabriel. Yo, de verdad, últimamente los textos más novedosos y revolucionarios son los textos, y no soy así religiosa, de Papa Francesco. Lo último que ha escrito sobre este nuevo pacto con la naturaleza, yo creo que es portentoso. Y esto llega en Europa desde en Latinoamérica. Quindi la última pregunta, Gabriel, para mí es cuál es la dimensión de un gobierno metropolitano que de verdad se puede hacer cargo de la desigualdad de la ciudad latinoamericana. La ciudad latinoamericana es una de las más desiguales, ¿no? ¿Qué puede la Europa aprender desde Latinoamérica? Y como invento de nuevas ideas, de nueva educación y de nuevos procesos para desarrollar una revolución cultural de verdad. Bueno, me has puesto una pregunta bien difícil porque Latinoamérica es la región más desigual del planeta, ¿no? Entonces creo que tenemos mucho camino por recorrer para resolver antes de poder enseñarle a nadie cómo manejar la desigualdad. De todas maneras, creo que sí, desde Latinoamérica hay mucho que se puede enseñar tal vez en otras áreas, en otros campos, particularmente el que tiene que ver con la participación activa. Hay mucha participación de los movimientos sociales, digamos, de búsqueda de participación, de innovación. Creo que Latinoamérica es, por definición, un área de innovación, ¿no? Son pueblos que están totalmente, que tienen muchas restricciones, que tienen muchos problemas de organización, pero que al mismo tiempo tienen mucha inventiva, cosa en la cual los italianos también son parecidos. Y en ese sentido, me parece que Latinoamérica puede hacer un aporte, quizás por ser una cultura más joven, o más joven en todo sentido, en historia, pero también en edad media de la población. Creo que puede hacer un aporte desde la juventud, desde la desfachatez que tiene el manejar los temas con un poco más de cintura, de liviandad, si se quiere, pero al mismo tiempo de potencia, ¿no? La academia, en ese sentido, es un espacio interesante, porque hay muchos jóvenes investigadores con grandes responsabilidades. Hoy nos acompañan Sergio, Alfredo, están por el mundo impulsando ideas nuevas desde lugares, me parece, interesantes, innovadores.
Y al mismo tiempo la Latinoamérica tiene, quizás hoy Federico es un gran referente, una gran cultura de lectura, de formación, ¿no? En términos de lo que ha pasado. Tomamos lo que pasa en Europa ya no como una regla, tal como lo decía Sergio en algún momento, sino como, bueno, un tema a seguir, pero sabemos que tenemos que resolver los problemas con nuestras propias herramientas, ¿no? Así que me parece que en Latinoamérica tiene mucho para dar, todavía tenemos muchos problemas por resolver, pero estamos en la búsqueda, y eso es algo interesante de esta región. Son regiones que están buscando cómo organizarse mejor, cómo actuar mejor, y desde lo metropolitano hay mucho avance. Seguramente no tiene la dimensión de las grandes instituciones europeas o tuvimos la oportunidad de tener a la AMB de Barcelona hace un par de clases, o ni hablar de lo que pasa en el mundo anglosajón, pero creo que el gran desafío de la desigualdad nos hermana a los latinoamericanos y nos pone en la búsqueda de soluciones que tienen que ver con lograr mejor acceso a la vivienda, lograr mejor acceso al espacio público. Hoy el espacio público latinoamericano está constantemente repensándose, reinventándose. Es como si tuviéramos más frescura para hacerlo. Por ejemplo, ayer se aprobó en Buenos Aires la ley de supermanzanas, que va a permitirle a la ciudad tener un instrumento para repensar cómo organizar todo su entramado urbano, a la manera que Salvador Rueda lo proponía ya en los lineamientos estratégicos del AMBA del 2005. Bueno, 15 años más tarde, esto ya es una ley y probablemente esto va a tener un impacto importante en el paisaje y en la forma de funcionar de la ciudad de Buenos Aires, que ojalá se expanda a toda el área metropolitana. Pero bueno, podríamos seguir un rato largo, la verdad que nos hemos excedido bastante del tiempo. A mí no me gustaría dejar cerrar esta conversación sin dar la palabra, aunque sea a dos de las preguntas que veo acá en el chat. Voy a invitar a Yalenka, que estaba ahí, que ha hecho una pregunta, Yalenka Reyes. No sé si está por ahí Yalenka con la cámara prendida. Ahí está Yalenka. Te vamos a dar el micrófono entonces. Por favor, si quieres hacer tu pregunta, ¿y a quién la dirigirías? Así le pedimos que nos dé una respuesta. Estamos sin audio, lo único, no puede hablar, me parece. ¿Me escuchan mejor? Ahora sí, adelante. Vale. Preséntate de paso, así te conocemos. Parece que eran manos libres. Sí, mi pregunta va dirigida al que la quiera responder. ¿Cómo entender los elementos culturales dentro del urbanismo metropolitano? Temas patrimoniales, temas étnicos, áreas de desarrollo cultural. En Colombia tenemos algo que se llaman áreas de desarrollo naranja. Entonces, ¿cómo pensarse esa cultura dentro de áreas metropolitanas? Porque entonces, pues yo lo estoy pensando, obviamente yo estoy en Cartagena de Indias, que es una ciudad patrimonial, pero también lo pienso desde aquellas áreas, por ejemplo, donde tenemos comunidades afro, comunidades indígenas, que tienen territorios colectivos y que también necesitan una manera distinta de entender el territorio, que además se adapte a sus cosmovisiones, ¿sí? Porque si estamos pensándonos en espacios que no sean jerarquizantes, en los que no haya un protagonismo, por ejemplo, de la ciudad capital o de la ciudad principal, también tenemos que empezar a reconocer esas otras cosmovisiones, otras cosmogonías ancestrales que también vienen con la cultura. Entonces, yo quería también identificar qué piensan los participantes de este espacio, o sea, de la cultura dentro del metropolitanismo. Gracias. Gracias, Yalenka. Nosotros en el curso siempre decimos que después de un año se puede decir metropolitanismo entero y esa persona aprueba el curso. Así que tomamos tu pregunta. ¿Quién la quiere contestar? Vamos a pedir que uno la conteste porque estamos con tiempo un poco ya pasado. ¿Quién quiere tomar la pregunta
tan interesante de Yalenka. Donel está sonriendo. Vale, estoy sonriendo porque me parece que ya alguien te había contestado, probablemente Sergio. Yo creo que lo que está variable a la escala local, y como alguien ha dicho, no se puede hablar solo de una Bogotá, de una Colombia, quindi in realidad la cultura es muy varia, y en Italia se dice que tenemos un queso cada municipio, y es verdad, ¿no? Quindi lo que es variable a la escala local se tiene que convertir en invariable a la escala metropolitana, porque además nos convertimos en una ciudad genérica, como nos ha dicho Colas, ¿no? Y por eso yo creo que no me gusta así tanto la palabra identidad y no me gusta tanto la palabra genius loci, porque yo creo que no es esto el tema, no es nunca más el genius loci, porque no es el tema que solo si tú has nacido en un sitio, tú puedes ser identitario, ¿no? Puedes sentirte involucrado en esto. El tema metropolitano es cómo puede gente que llega desde otra cultura sentirse parte de una nueva cultura, que es la cultura metropolitana, el estilo de vida metropolitano. Pero es fundamental que trazas de esta cultura local se puede convertir en un trato que no se borra a la escala metropolitana. Y esto, lo siento mucho para Federico, pero es algo que se conecta con la forma metropolitana, con la forma de la ciudad metropolitana, que está conectada con la green infrastructure, quindi con la forma de la geografía. Y vosotros en Latinoamérica tenéis la cosmogonía, por ejemplo, que es algo que tenemos que involucrar en el tema de la planificación, y no es fácil, tenemos que entender cómo. Quindi, claro, el tema es cómo se convierte un dato variable local en un dato invariable metropolitano, sin decir que es algo identitario solo de la comunidad que vive allí, ma que se matiza dentro un'altra cultura, que es la metropolitana. Muchas gracias Antonella, y muchas gracias Yalenka por la pregunta tan interesante. Hay tiempo para una última pregunta. Nadia la había formulado hacía mucho tiempo. Si nos alcanza el tiempo también vamos a sumar una de Luciana, que veo ahora a último minuto. Nadia, ¿querés hacer tu pregunta y presentarte? Sí, buena tarde. Mi nombre es Fairuz Nadia Holguín Coral, soy administradora ambiental. En este momento hago parte de una consultoría entre la Agencia de Renovación del Territorio y el PNUD, y estoy asesorando a 60 profesionales territoriales que están distribuidos en 170 municipios de los programas con enfoque territorial PEDET. El tema que hemos ¿Dónde estás, Nadia? Que no sabemos. ¿En qué lugar? En Cali, suroccidente de Colombia. Tierra caliente. Muy bien. Sí, estamos en proceso de cierre, y lo que nos hemos encontrado particularmente en Colombia es que pues, nosotros manejamos una estratificación, no solamente en los suelos urbanos, sino también unas categorías dentro de los municipios. Entonces tenemos más de 2.000 municipios, y estos municipios hay desde primera categoría hasta sexta categoría, de acuerdo al saneamiento fiscal de estos municipios. Como nos comentaba el colega en Bogotá, hay múltiples figuras en el marco de la Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial para la asociatividad de municipios o para configuración de los hechos metropolitanos. Pero estos municipios, sobre todo los PEDET, que son de quinta y sexta categoría, tienen una característica particular, y es que la mayoría no tienen funcionando sus planes de ordenamiento territorial. Añadido a esto, tienen un bajo saneamiento fiscal, un saneamiento fiscal negativo, es decir, no tributan, no cobran impuesto predial, no tienen catastro. Entonces no tienen los insumos básicos para poder reordenar su territorio. Por eso era la pregunta, ¿cómo inciden estos hechos generadores en los pactos metropolitanos? Es decir, un municipio que ni tan siquiera está implementando sus instrumentos de financiación y gestión del suelo,
frente a otros municipios muy fortalecidos y de mayor categoría que sí lo hacen. En ese sentido, la hipótesis es que en nuestro caso colombiano, desde la nación tendrían que entrar a acompañar a estos municipios para que puedan lograr ese saneamiento fiscal y luego puedan liberarse para llegar a esos pactos metropolitanos. Esa sería como pues, la interrogante, no sé si pasará en otros países, pero pues esta es la situación que tenemos en este momento. Gracias. Si quieren, yo puedo responder a esa inquietud. Bueno, qué bueno que haya tanto interés de Colombia acá en una charla en Argentina. Me alegra. Justamente ese diálogo pues, latinoamericano creo que sí es lo interesante. Yo creo que, bueno, no sé si esa figura de los PEDET es una figura colombiana que surge además en el contexto de los acuerdos de paz en Colombia, entonces son unos planes de desarrollo con enfoque territorial, la idea de que hay que promover procesos de desarrollo con un enfoque territorial, que creo que es mucho de lo que hemos hablado acá. Claro, el metropolitanismo implica un enfoque territorial particular, que es de grandes ciudades, no necesariamente de municipios pequeños, sin embargo, sí puede pasar, como de hecho pasa en el área metropolitana, o lo que va a ser, por ejemplo, la región metropolitana de Bogotá, en el que van a convivir ciudades como Bogotá, que tienen pues un nivel muy sofisticado digamos, de funcionarios, de planeación y demás, frente a otros municipios que son más pequeños y que no tienen ese nivel de hacer planes y demás. Entonces, eso me parece que es una figura, o es una pregunta interesante, porque creo que eso aplica a muchos lugares, no solamente a Colombia. Porque esa puede ser una de las cosas que hace que la gran ciudad, en cierta manera, absorba a los municipios más pequeños, ¿no? Por la falta de capacidades. Yo lo que creo es que no podemos delegar esto en el gobierno nacional, que de hecho es lo que hace Colombia. Colombia, el DNP, aunque cada municipio tiene que hacer su propio plan de ordenamiento territorial y su plan de desarrollo, el DNP, que es una agencia nacional colombiana, es la entidad nacional que está encargada de asesorar, digamos, de acompañar a los municipios pequeños, pero pues también sabemos que eso no siempre pasa. Entonces yo lo que creo es que en el contexto de la creación de áreas metropolitanas o de regiones metropolitanas, lo que también debe ser un elemento clave es cómo la transferencia de conocimiento y de experticia se produce entre los diferentes municipios que son parte de esa metrópolis. Creo que eso es algo que es muy interesante, que tenemos todavía pocos ejemplos, pero que creo que tiene que ser algo que sin duda va a ser clave. Y la transferencia de conocimiento no solamente de transferencia de conocimientos de planeación, sino también de compartir una identidad o generar una nueva cultura metropolitana, ¿no? Que ya no solamente, que es un poco lo que decía Antonella, que me gustó mucho, la idea de que la metrópolis no es solamente reafirmar las identidades ya existentes, que obviamente también, pero es también crear nuevas identidades o nuevas maneras de sentirse parte de una metrópolis. Entonces creo que eso ya va más allá de la planeación y tiene que ver más como con un ámbito, digamos, cultural. Pero digamos que eso sería como mi reacción a ese comentario. Muy bien. Muchísimas gracias, Sergio. Y bueno, creo que nos llevamos ahí estaba leyendo en el chat, incluso algunos mensajes que me mandan en privado. Espectacular la variedad de miradas que hemos tenido, todo alrededor de un mismo tema, y que llega para cerrar un curso, que llega en un momento de cierre, que la verdad nos pone, no sé, muy contentos a los que hemos participado del curso, porque sentimos que un montón de ideas encajan, que hemos aprendido mucho, y que ustedes que están en distintos frentes, el académico, los observatorios como el DECID, o que han pasado incluso por la gestión, terminan de ayudar a entender que este rompecabezas se construye de a varios, de a poco, y bueno, pero que el tema está ahí, que tiene que ser tratado, que tiene que crecer, que está creciendo, y no sé más qué decir para poder dar un cierre coherente a un curso y a una ronda metropolitana espectacular. Así que pido un gran aplauso para todos ustedes. Muchas gracias. Muy bien, entonces